Muy buenos días. Muy buenos días. Un día muy peculiar para los que tenemos cierta edad y tenemos algo de memoria. Hoy es un programa que voy a dar muchos datos, muchos números y tal. Ya me conocéis, no soy extraño y creo que hay que hacerlo. Yo soy de 1975, eh, soy de otro tiempo, por así decirlo, y tengo muy claro cómo hay que funcionar, cómo hay que ser, qué es lo que va bien y qué es lo que va mal. Estamos pasando muchísima vergüenza como país, muchísima vergüenza. Hoy os voy a poner bastantes vídeos que de verdad son para hacérselo mirar. Daros cuenta que vamos a ver a un personaje que está totalmente apoyado por una parte de la población española y por gran parte del arco parlamentario español. Gente que es que no están bien, que no rigen bien, que están absolutamente idos, pero no porque tengan alguna patología, sino simplemente porque son gentuza y son escoria. Voy a poneros bastantes vídeos, por lo menos 6, 7 cortes de vídeo, y hoy es de esos días que tengo muchísimos apuntes, muchas notas, muchos números, porque realmente hay una parte de la población que somos la gente válida, la gente correcta, ¿no? La España que se ducha. Está la España que se ducha y tenemos la España que es dependiente, que es problemática y que es desastrosa. Esa España que nos hace tantísimo daño. Y hoy es buen día para hablar de ello. Veréis, yo tengo 48 años, voy a cumplir 49 el 5 de octubre, y yo hace unos años estaba en Por Aventura. Normalmente cuando trabajas en la cocina, la temporada de verano, pues entre la temporada de verano de la cocina y empezar en el campo, normalmente pues tienes o coges, o yo tenía estos días libres, más o menos me cogí algún día de estos, de septiembre. La primera vez que tuve vacaciones así medio en verano de una empresa, tuve 21 días de vacaciones y me los dieron en junio. Y fue la primera vez que me fui a Hong Kong. Bueno, pues yo quería trabajar allí, etcétera. ¿Vale? Bien. Año 2005. Pero antes de ese año, porque el año 2005 tuve muy mala suerte porque a la vuelta de aquello fueron los atentados en los trenes en Inglaterra. Y entonces el vuelo en el que yo venía de vuelta lo derivaron, y entonces tuve que aterrizar en Charleroi, y aquello fue un desastre. Y fue un desastre que me abrió los ojos para muchas cosas. El programa, el hachazo, cuando lo debatimos, cuando lo pensamos, es un programa para hablar con mucha libertad. Ya digo, no va a ser siempre igual, no va a ser siempre parecido, no va a ser siempre en el mismo lugar, no va a tener el mismo aspecto. A veces habrá vídeos míos, a veces habrá entrevistas, añadiré entrevistas de personas, habrá llamadas en directo y otras muchas cosas, pero ahora mismo hemos empezado a duras penas a gatear. Y realmente, por cierto, Natalie me ha hecho unas miniaturas muy chulas, ¿vale? Que la vais a ver o la vais a escuchar y ver los fines de semana. Es una persona que yo tengo una peculiar historia con ella y que le tengo que hacer visita, me parece que es en noviembre, me parece que le hago visita a aquel maravilloso consistorio de Navalcarnero, será por dinero. La cosa es que el 11 de septiembre es una fecha que se quedó grabada, ¿no? Ese 11 se quedó grabada para nosotros. Porque los que tenemos cierta edad en las películas, en los años 90, siempre, ¿no?, te ponían en el skyline, te ponían siempre las Torres Gemelas, porque era un milagro de la construcción, era una chulada, aquello estaba muy bien, ¿no? Y es muy importante. De hecho, cuando tú viajas a Doha, en Qatar, ellos presumen mucho de su skyline, de ese aspecto, ¿no?, de ese horizonte que tienen. Es muy peculiar lo de los edificios, a mí no me llama mucho la atención, sinceramente. Soy bastante más feliz en Finisterre, por ejemplo, o en Cedeira, que es un lugar que me enamora. Pero, por ejemplo, en Hong Kong, todos los sábados hay un espectáculo luminoso que se hacen los edificios. Allí hay 4 bancos que emiten moneda. Hong Kong es una ciudad muy peculiar. Y entonces se amontona, se aglutina la gente en el puerto para ver el baile de luces que hacen los edificios, que se refleja en el agua. En fin, aquello está chulo. Pero el tema de los edificios
y nuestra concepción del mundo y todo lo que pasó en el 11S es todo muy oscuro, pero fue uno de esos momentos de verdadera crisis, de fractura, de cambio absoluto. Eso cambió nuestra concepción del mundo y pasó hace menos de un cuarto de siglo. Año 2001. Un atentado terrorista en el corazón de Estados Unidos. No solo en eso, sino en un símbolo del poder económico de Estados Unidos. Además, un símbolo que se desmoronó, que sucedió algo que no debería de haber sucedido. Unos edificios que tenían unos seguros muy extraños. Luego después se desmoronaron otros edificios. Estuvo muriendo gente durante muchísimo tiempo después por la inhalación de gases, de polvo, de todo lo que sucedió. Una cantidad de personas impresionante. Yo ese día, por aquel entonces, la Coca-Cola en los botellines, si le quitabas la etiqueta y juntabas un número de etiquetas, te daban una entrada para ir a Terra Mítica. Yo estaba trabajando en un restaurante en Murcia, en la avenida Pérez Casas, y teníamos un montón de etiquetas. Y nos juntamos un montón de amigos y nos fuimos para allá. Yo en aquellos años fui como 14 o 15 veces a Terra Mítica porque yo les conseguía etiquetas a todos los demás y a mí me llevaban y me pagaban la entrada, yo no pagaba nada y sacábamos las entradas con las etiquetas de las Coca-Colas. Aquella tarde yo recuerdo perfectamente que nos íbamos a subir en los sarcófagos que en Por Aventura es la misma atracción que se llama Gold River, que son los troncos, ¿no? Más o menos, los parques de atracciones tienen más o menos las mismas cosas con diferente estética o nombre, pero vienen a ser más o menos las mismas atracciones. Y estando allí, haciendo cola para subir, pusieron megafonía en el parque y nos pidieron abandonar el parque de forma ordenada y tranquila por una situación de emergencia mundial. Y la gente reaccionó increíblemente bien, pero de verdad, aquello fue espectacular. Yo me acuerdo, salimos andando y entonces al salir, en uno de los establecimientos habían puesto, había una televisión y entonces se veía la imagen de los aviones estrellándose. Y entonces, todos los lugares donde había concentraciones de personas, pues se decidió que se tenían que vaciar porque se temía que hubiera atentados terroristas en cualquier lugar del mundo donde hubiera gente. Esto fue algo, yo me acuerdo perfectamente de aquel día. Hubo un espectacular control en la autovía. Nadie dijo nada, no se quejó nadie. Yo me acordaba de cuando te pillaba algún registro, cuando buscaban algunos etarras, cuando venían a poner alguna bomba o a hacer algún atentado en estas zonas y había, recuerdo una vez en La Manga, pues en la carretera se montó un atascazo y la gente colaboraba con la Guardia Civil para pillar a esos hijos de la grandísima. Esto, había un silencio en el parking, la gente saliendo, todo el mundo entendió lo que estaba pasando. No hubo ni un comentario, "Oh, hombre, pues a mí que me devuelvan el dinero de la entrada". No sé, lo típico que le puedes... La gente se piensa que los españoles somos de otra forma muy distinta. La mayoría del ciudadano español es gente correcta. Cada uno tendrá sus peculiaridades, pero esto, acordaos de cuando hubo una furgoneta cargada de explosivos cerca del Santiago Bernabéu, en un partido, cómo se desalojó el estadio y no pasó absolutamente nada. O sea, ciudadano español, yo le tengo mucha fe, si no yo no estaría aquí. Le tengo mucha fe. A la mayoría no, a la masa no, pero yo sé realmente lo que hay en la base de la ciudadanía, porque yo viajo muchísimo por España, yo conozco miles de personas en este país. O sea, no todo el mundo conoce tanta gente como las personas que viajamos, que estamos expuestos. Yo conozco miles de personas. Yo, igual que he hablado de Nathalie, pues yo he estado en su casa, con su familia, sentado ahí a comer, y he estado en muchísimas casas de muchísimos sitios, con muchísimas personas. Yo vengo de estar hablando y dialogando con gente de la provincia de Málaga, de diferentes pueblos y de alrededores, en persona, de tú a tú. Estuve charlando con un mecánico catalán. He estado hablando con una familia madrileña. O sea, yo conozco muchísima gente en persona. Aunque les eche 15, 30, 45 minutos, conozco mucha gente, muchísima. Y realmente la ciudadanía española tiene un comportamiento ejemplar. España pudo haber aplastado a ETA si hubiéramos tenido políticos con un poco de altura y que hubieran sido algo patriotas.
Porque cuando pasó lo de Miguel Ángel Blanco, que es una de las cosas más duras que yo he hecho en este mundo periodístico, porque fuimos al lugar donde se le ejecutó y se le tiró. Yo he estado allí. Y es un lugar que debería de tener un reconocimiento y un tratamiento que no tiene, por supuesto. Porque, hombre, no me jodas. Pero, en serio, la ciudadanía española, o sea, el pueblo siempre ha estado muy por encima de los dirigentes. El problema, como ya os he explicado otros días, es que ha llegado un punto donde la desconexión es total entre las administraciones públicas, el empleo público no va de la mano para ayudar al ciudadano, no te acompaña, no acompaña a la empresa, no acompaña a la pyme, al contrario, son todo trabas, es un elemento recaudatorio únicamente. Luego, el estamento político está totalmente desconectado del resto. Daros cuenta hasta qué punto que tú puedes tener un ayuntamiento donde haya elecciones y mientras llegan a los acuerdos del repartijo de las concejalías y de los sueldos que se van a poner, no sé qué, pueden pasar varios meses hasta ese acuerdo después de las elecciones y los ayuntamientos siguen funcionando. No es que se apaguen los alumbrados públicos, no, 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 porque ya hay un empleado público, ya hay un engranaje, ahí, se van a recoger las basuras, va a correr el agua por los grifos, sin que haya ningún personaje al frente. Que tú dices, no, hombre, sí, no hay vacío de poder porque están en funciones y tal. No hacen nada. Funciona todo solo. Que hay tantísima gente ya en todo esto que es que realmente es innecesario. De hecho, lo que hacemos es cada vez hacer las cosas más complicadas y con más trabas. Todas las veces que vamos a votar elecciones siempre os dicen que todos quieren simplificar. Todos quieren simplificar las gestiones. ¿Y por qué no lo hacen? Porque si no, sobraría muchísima gente. España es un país que entre 900.000 y 1.100.000 empleados públicos estaría perfectamente gestionado. Perfectamente, pero claro, al igual que estamos viendo cómo Milei tiene un ministerio de desregularización, o sea, es un ministerio para quitar regularizaciones, para quitar trabas, para quitar impedimentos, aquí cada vez generamos todos los años entre 700.000 y 1.000.000 de páginas de nueva legislación y reglamentos entre ayuntamientos, comunidades autónomas, gobierno central, los cabildos, concellos, como lo quieras llamar, las confederaciones, todo. Es un auténtico disparate, no hay ningún abogado que se lo pueda leer. Es un auténtico disparate. Ya que esto cambió absolutamente para siempre lo que pasaba en el mundo. Y esto suele pasar de cuando en vez que tenemos este tipo, ¿no?, de situaciones que son una fractura. O sea, la gente de nuestra edad ya hemos vivido varias. O sea, una persona de mi edad ha vivido ya 4 crisis económicas en España. Es una auténtica barbaridad. Cada vez son cíclicamente más cortas, básicamente porque este sistema económico que estamos está prácticamente agotado. O sea, vamos a tener que cambiar un sistema económico. Por eso la milonga esta de las monedas digitales y monedas que caduquen, porque el tema este de imprimir dinero y todo este negocio de la masa monetaria y demás, esto está en el filo de acabarse. Esto empezó, llevamos ya prácticamente 50 años con este sistema sin tener ningún respaldo real de la economía para imprimir billetes, solamente hacemos moneda de pedir dinero prestado y así esto va a colapsar. Y estas cosas, estos actos de guerra, todo esto mueve la economía y genera mucho dinero, muchísimo dinero. Es triste, pero es cierto. El World Trade Center se desplomó y todo lo que vino alrededor. Y sí, esto pasó hace 23 años. 23 años. Andaba yo en la cocina, en la avenida Pérez Casas, en el centro de Murcia, pasando el día en Poraventura. Perdón, en Terra Mítica, en Terra Mítica. Qué cosas. Pero bueno, somos españoles, vamos a hablar de España, de lo que nos es más cercano, más atinente, de lo que realmente es nuestra casa, nuestro hogar compartido y de las preocupaciones que nosotros tenemos. Es bueno tener en recuerdo porque hay que entender que muchas cosas de seguridad y muchas cosas no han cambiado. El terrorismo sigue funcionando, seguimos sufriendo actos terroristas en todos los países. A lo mejor ya no son tantos tiroteos, que siga habiendo tiroteos, bombas, que siga habiendo. A día de hoy todo esto se ha simplificado con atropellos y ataques a cuchillo. Por cientos y cientos y cientos de ataques a cuchillo. Incontrolables, indefendibles, aleatorios, un disparate.
Y lo que hemos hecho, mientras unos tienen unas fronteras absolutamente inviolables, os lo recomiendo que os metáis ilegalmente si tenéis huevos en Qatar, o que os metáis ilegalmente si tenéis lo que hay que tener, os metéis en Dubái, vais a los Emiratos, os metéis en Australia, si tenéis lo que hay que tener, os metéis ilegalmente en Australia. Le sacáis un cuchillo a un policía en Canadá, a 20 metros, que os van a dar una charla, os van a dar una pequeña explicación. Un tratamiento psicológico bastante sencillo y barato. Yo os lo recomiendo. España es un país que estamos padeciendo una vergüenza absoluta, con un gobierno corrupto hasta la médula, que estamos viviendo momentos absolutamente extraordinarios y gloriosos. Pero absolutamente. Estamos viviendo momentos que pensábamos que esto no iba a pasar. No sé cómo vamos a poder superar este auténtico disparate y este dislate que estamos viviendo. Pero el que iba a pasar a la historia por arreglar la economía, luego dijo que iba a pasar a la historia por haber desenterrado a don Francisco Franco Bahamonde. Un héroe de guerra, un general condecorado, reconocido a nivel mundial. Una persona que nos quitó las alpargatas, una persona que consiguió que este país prosperase económicamente, familiarmente, donde había comida, electricidad, donde mucha gente habla de que se construyeron 4 millones de viviendas, de esas que este gobierno no va a construir. Pero se habla poco de que se reconstruyeron y se reformaron más de 9 millones de edificios en España. 4 millones largos de vivienda nueva, pero es que hubo más de 9 millones de viviendas y edificios que se reformaron, se arreglaron y se modernizaron. Daros cuenta, en 37 años, podéis dividirlo si queréis, 13 millones, para que entendáis al ritmo diario que se trabajaba en España. Y sí, cómo no, Pedro Sánchez tenía que seguir con su obsesión de compararse con Francisco Franco. Directamente del gobierno, dirigir una institución que debe ser autónoma precisamente frente al gobierno es un hecho muy cuestionado. Si echamos la mirada hacia atrás, la última vez que ocurrió algo así fue en el año 1965, cuando Franco nombró a su ministro de Hacienda, Mariano Navarro Rubio, al frente del Banco de España. Después de la muerte del dictador, los gobernadores López de Letona y Álvarez Rendueles habían formado parte de gobiernos, pero ambos fueron nombrados antes de la Constitución, de manera que con el nombramiento de Escrivá se recupera una costumbre, podemos decir así, preconstitucional, porque después de aprobada la Constitución, ninguno de los siguientes gobernadores del Banco de España, todos estos que ven aquí, han sido ministros hasta que ha llegado José Luis Escrivá. El caso más parecido es el de Miguel Ángel Fernández Ordóñez, que era secretario de Estado del presidente Zapatero. Ese nombramiento fue muy criticado y una de las críticas más encendidas fue esta que van a ver. También lamento que hubiésemos nombrado a Miguel Ángel Fernández Ordóñez como gobernador del Banco de España. Eso también fue un error. Es la opinión de Pedro Sánchez en 2014. En aquella época Sánchez prometía hacer lo contrario que el PP y lo contrario que Zapatero. Que ahora haya hecho lo contrario de lo que él mismo prometió es coherente con las actuaciones habituales del presidente, tanto en este asunto como en su relación con Podemos o con los independentistas o con los indultos o con el caso de la amnistía. Es la coherencia de cambiar de criterio de forma repetida. Y también es coherente con la intención de Sánchez de ocupar las instituciones públicas colocando al frente a ministros o a cargos del Partido Socialista. Antes que Escrivá, varios ministros han pasado a ocupar puestos en instituciones. Aquí tienen algunos: Carmen Calvo, Dolores Delgado, Juan Carlos Campo, Pedro Duque, Raquel Sánchez, Isabel Celaá, Miquel Iceta, Héctor Gómez o Carmen Montón. A ellos hay que sumar decenas de sus colaboradores y altos cargos con carné del PSOE que hoy dirigen empresas públicas o importantes instituciones del Estado. Hablamos del INE, el CIS, la CNMC, la SEPI, Red Eléctrica, Correo, Renfe, AENA, Loterías, la Agencia EFE, Radio Televisión Española y un largo etcétera. España será un país mejor si tiene más automóviles eléctricos, por cierto fabricados en España, más autobuses públicos y por tanto más transporte público y menos Lamborghinis.
Pedro Sánchez considera que reduciendo el número de Lamborghinis habrá mejor transporte público. Según datos del sector del automóvil, en España se han matriculado en los últimos 10 años menos de 250 Lamborghinis. Menos de 250 en 10 años. En lo que se refiere a los vehículos eléctricos, aunque Pedro Sánchez quiere que haya más, en el último mes se ha reducido su venta en un 18%. Y los problemas del transporte público, especialmente de los trenes de Renfe, son casi diarios. Jopetas, 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 jopetas. Qué manera de destrozar algo. Qué manera, ¿verdad? Qué absoluta manera tan sencilla de ver cómo en 10 años Pedro Sánchez, que es un populista de mierda, es un mentiroso compulsivo. Lo de decir que se cambie de criterio, como ha hecho Vicente Vallés, es no querer llamarlo directamente mentiroso de mierda. Oiga, Pedro Sánchez Pérez Castejón, ¿qué es? Pues un mentiroso de mierda. Las puertas giratorias nos iban a acabar con Podemos, pues con Podemos en el gobierno. Los propios integrantes de Podemos los metían en la dirección de la DGT o en Enagas. Con Sumar en el gobierno, que lleva dentro a Podemos, aunque ahora se han salido 3, han seguido las puertas giratorias y toda empresa pública o privada que se ha podido parasitar o meterle dinero público para enchufar amiguitos con el carnet del partido, se ha hecho. El votante del Partido Socialista a día de hoy lo ve esto igual que lo estoy viendo yo. Esto lo ve un niño de 9 años. El problema es que llegados a este punto de absoluta crispación, la gente, ya una vez en esta situación de que tú estás perdido, no es partidaria jamás de decir, lo siento, perdón, me he equivocado. Al contrario, se tira hacia adelante. Dices otra cosa y como si no hubieras tenido esta opinión. Le preguntas a mucha gente que tú sabes que son socialistas y nadie le ha votado a Pedro Sánchez. Y es mentira. Luego tenemos estas actuaciones teatriles, ¿no? De a que no te apoyo, a que no te voto, ¿sí? ¿Cuántas veces amenazaba con romper el gobierno Podemos? Si estaban siempre en la pancarta y en la oposición y mientras tanto cobrando en el sillón, forrándose hasta las trancas. ¿De dónde iba a sacar dinero Ione Belarra? Enchufada en la ONG SOS Racismo por ni más ni menos que Enrique Santiago, el presidente del Partido Comunista, que estaba enchufado cobrando en CEAR. Claro que sí. El abogado de las FARC. ¿O es que no sabemos quiénes somos los españoles? ¿Es que no sabemos quién nos dirige? Este es un país abocado a repetir todos los desastres que hayan cometido en otros países cualquier socialismo radical. Aquí hemos visto a la gente del gobierno hacer campaña por cualquier candidato socialista comunista del planeta. Porque es una secta absoluta. Luego retomaremos estas palabras de Pedro Sánchez para verlas más en profundidad. Cuando yo hablo de que en este país cualquier lumbrera, cualquier iluminado puede decir lo mismo lo contrario, de estos que van dando lecciones cada día, de estos que cada vez que dicen algo es que están sentando cátedra. ¿De qué cojones estamos hablando? Cuando tú tienes una persona que vive del dinero público, como es el caso de Rubén Sánchez García, conocido como el Facuo, este podía poner cosas como: la cartilla COVID es la enésima aberración del PP en la Comunidad de Madrid durante la pandemia. Una medida sin base científica, con la que Díaz Ayuso pretende saltarse, entre otras, la legislación en materia de protección de datos. Rubén Sánchez estaba totalmente en contra de la cartilla, del QR. Ah, porque era el Partido Popular. Rubén Sánchez García, el Facuo, la lumbrera. Implantar el pasaporte COVID en toda España como requisito para entrar en los bares es la mejor forma de salvar vidas. No sabe escribir, por eso no pone comas. La de esa pobre gente a la que los fascistas de Vox ha convencido. Debería haber puesto han convencido, pero es que como no sabe escribir, que es analfabeto. De que jugar a la ruleta rusa es la mejor forma de defender su libertad. Ya fíjate que por aquí ya no pasaba ni Díaz Ayuso. Su obsesión siempre ha sido el partido Vox. Siempre. Y si no, lo que le mande Podemos, que para eso está ahí metido.
Y esto cobrando dinero público de todos los españoles. Entonces, ¿cuál es el criterio de estos paniaguados? Pues lo que les paguen. ¿Qué opinión van a tener si no saben ni escribir? ¿Qué opinión van a tener? La cultura de vivir del chiringuito que haya montado papá. Pero, ¿y después de todo esto? Después de todo esto que estamos pasando, esta semana pasada se ha vuelto a morir un niño de un infarto fulminante, en este caso una niña. Alertan de las causas del aumento de los infartos en los jóvenes. Cada vez son más frecuentes los infartos en jóvenes según alerta la Sociedad Española de Cardiología. Si queréis hablamos de la alerta de ictus en lugares como Extremadura. Más de 120, creo que fueron 160, pero fueron más de 120 menores que han tenido ictus, menores de 30 años. Eso es una anomalía absoluta. El infarto es cada vez más frecuente en jóvenes. Por el colesterol, decía La Vanguardia. El colesterol. Un estudio alerta del aumento de infartos entre los jóvenes. ¿En serio? Al mismo tiempo, en este nuevo orden mundial, donde las personas más brillantes del planeta las puedes encontrar cobrando de facua dinero público o las puedes encontrar al frente del gobierno de España, o incluso a la Begoña, esta de la economía 365. Es una de las personas más brillantes de España. Si es capaz de estar dando una cátedra en la universidad pública más grande de España. Una cátedra, tiene que ser una persona importante. ¿Habéis escuchado hablar a Begoña? Es analfabeta funcional. Es paleta, 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 si no sabe expresarse. Y si hablamos ya del inglés que domina, por el amor de Dios, que me hayan estado a mí llamando paleto, mendigo, vagabundo y muerto de hambre y otras cosas, cuando yo estando durmiendo me expreso mejor y tengo muchísimo más dominio de otros idiomas. En serio. Pero mientras tanto, la agenda ha continuado. Las fracturas, los cambios de paradigma. ¿Qué ha pasado con todo esto? Yo me he anotado aquí unas cuantas cosas de lo que se nos ha ido olvidando. Por ejemplo, ¿qué ha pasado con los anuncios de comer insectos? ¿Qué ha pasado con esto? ¿Qué ha pasado con los anuncios y con la publicidad sobre comer carne editada? ¿Qué ha pasado con todas estas empresas? El dinero público que se ha destinado a empresas como Argal para que fabricasen carne de mentira. ¿Por qué ya no hay anuncios de esto? La de cosas que se olvidan con el tiempo, que se quedan ahí, porque vivir en España, que esto es una especie de circo sin gracia. ¿Sabemos algo ya de los sobres con balas? ¿Sabemos algo? Todos esos logotipos y todo esto de votos contra balas y tal, porque esto fue lo mismo que utilizó Chávez en Venezuela, lo mismo. También les mandaron sobres con balas allí. También llamaba nazis a la oposición. Lo de la ultraderecha salió de allí. ¿Qué pasa? Últimamente se escucha poco ya lo del fango. ¿Se han aburrido de decirlo? ¿Y la fachosfera? ¿Y todas estas estupideces, imbéciles? ¿Dónde está todo esto? ¿Dónde está el marasmo de la antipolítica que dijo Pedro Sánchez en La Toja con su gran amigo Emiliano García Paje? ¿Sabemos algo de los 550 millones de euros entregados a Mauritania? ¿Sabemos algo de los 400 millones de euros entregados a Bolivia? ¿Sabemos algo de los 350 millones de euros entregados a Nigeria para combatir el COVID? ¿Sabemos algo del calentamiento global en otro verano fresco y suave? ¿Con lluvias? A mí me pilló en la Puebla de Sanabria un 3 de junio nevando. No hace 100 años, tengo menos, fue este verano. ¿Se sabe algo de estas nevadas de mayo?
Ya no se llama calentamiento global, ahora es cambio climático, porque es más fácil decirlo, si no, apague y vámonos. ¿Se sabe algo de todo esto? Por poneros unos pocos ejemplos. Este tipo de cosas que los apesebrados del gobierno, los voceros, los lameculos, los cobradores de dinero público. ¿Cuánto contamina un cadáver? Se buscan alternativas ecológicas a los entierros tradicionales. Eso de que había que poner placas solares en los nichos de los cementerios. Pero ¿os dais cuenta cómo estamos? ¿Os dais cuenta? ¿Qué tipo de chiste es esto? ¿Qué tipo de meme es? Si ahora quieres que incineren el cadáver de un familiar, lo meten en una caja de cartón reciclado para pegarle fuego. No es broma. ¿Qué te parece? Por los humos. ¿Sabéis cuántos vuelos ha hecho el Falcon en el año 2023? El Falcon, sin contar los del Super Puma. El misterio científico del crecimiento del hielo marino ártico. Mientras se reducen otras zonas heladas por el cambio climático, investigadores polares confirman que la banquisa ha estado aumentando y lo relacionan con la complejidad de fenómenos climáticos en el Pacífico. Oye, el cambio climático hace que baje el hielo aquí. Pues no sabemos qué pasa porque el cambio climático hace que haya más hielo aquí. De hecho, tenemos la mayor masa de la historia de hielo y nieve desde que se calcula en Groenlandia, por ejemplo. Es un calentamiento global raro. Es una masa rara. ¿Cómo se explica? Cambio climático. Es un calentamiento fresco. ¿Soluciona el enigma? Son fenómenos complejos, como el tema este de la situación semaforística de Puigdemont con la minusválida. Y punto. Yo recuerdo cuando afirmaban que en el año 2000 no volvería a caer un copo de nieve en la provincia de León. No se me olvidará eso en la vida. ¿Cómo está siendo nuestra vida desde que desenterraron a Franco? Estamos todos mejor. La gente muchas veces lo recuerda. Tú vas ahora a comprar al supermercado, una familia como la nuestra. Para nosotros una compra normal en el supermercado, 170, 230 euros. Eso es una compra normal. Normal. Nada de marca. Aquí no se compra un solomillo ni un entrecot. Y pescado fresco lo vemos en foto. O sea, yo no recuerdo haber comprado pescado fresco. O sea, comprar un calamar, no sé. Cero. Eso. Aquí es imposible. Eso es inviable. Porque en esta familia, por ejemplo, se come fruta. Somos de comer siempre plátano español de Canarias. Y claro, mis hijos comen plátanos. El pequeño todos los días se come un plátano. Da encanto verlo. Entonces, en una casa donde todos los días te gastas más o menos 10 euros en fruta, ojito con la fiesta. ¿Qué tal? ¿Cómo se llevan ahora las fiestas de los pueblos con los puntos lilas? ¿Está todo mejor? Básicamente, desde que empezaron los puntos lilas, se han disparado las agresiones sexuales y las violaciones. Pero absolutamente. Todos los récords habidos y por haber de violaciones consumadas en España. Cuanto más dinero se gasta en esta estupidez lila, que el color lila se elige por la franja del trapo republicano que nadie quería, que fue impuesto sin que el ciudadano lo quisiera, con la gente que estaba allí participando que no entendían por qué coño se le tenía que cambiar la bandera nacional, viene de ahí. Este es el color que eligió el comunismo para esta estupidez. De ahí vienen estas tontadas. Por eso se llama punto violeta. Más preguntas. El dinero es para sanidad y educación. Esto lo he escuchado yo siempre. Pero resulta que el porcentaje de dependencia de los partidos políticos en lo que es Europa de la financiación pública, el país que más dinero público necesita para el sostenimiento de los países, de los partidos,
el que más es España. España. El Partido Socialista genera beneficios por encima del $500.000 al mes. Es una empresa de puta madre, es una máquina de fabricar billetes. Preguntas que tendremos que hacernos. Aparte del enorme y disparatado número del tamaño gigantesco que tenemos de gobierno, no hay ningún país que tenga una cosa así, ¿eh? O sea, como masa de empleados públicos y sindicatos, Francia todavía nos moja la oreja. Pero el tema político, el tema de los políticos en España es aberrante. Los altos cargos, las direcciones generales, las secretarías de Estado, todo esto ha ido aumentando el número de ministerios. ¿Sabíais que tenemos una Secretaría de Estado itinerante? Hay 12 personas que viajan y no sabemos nada de ellos. Van por ahí con el feminismo. Lo encabeza una mujer del Partido Socialista. Y entonces te hacen un eslogan, porque hay que ver la cantidad de eslogans que gasta el Partido Socialista. A uno por semana, prácticamente, desde que está en el gobierno. España avanza, adelante, siempre adelante, ahora España, ahora gobierna España, si se puede, salimos más fuertes, avanzamos, siempre lo mismo. Siempre hay una chorrada, todas las semanas. Cumpliendo. Siempre. El gobierno más feminista de la historia. Tiene muchas mujeres puestas por Pedro Sánchez. Mira cómo no se va Pedro Sánchez y se pone una mujer. No, eso no. No seas así. Hay que ser feminista como Pablo Iglesias Turrión. El macho alfa. ¿Se sabe algo de esto? ¿No? Hay una cosa que me encanta. Repito, son la cantidad de escenarios, colorines y eslogans. Acordaos que cuando estábamos encerrados, con un hundimiento de la economía, una guerra. Aquí se paró la economía y en 15 días se desató la pobreza. Como decía uno que es pastor en Extremadura, aquí hay mucho BMW sin pagar, ¿eh? Aquí no hay un puto duro. Y resulta que Pedro Sánchez se puso a hablar del compromiso 2050, del co-living, del compartir casas, del no tendrás nada y serás feliz, unas cosas, un pianista por allí. Pero es que además montó el mega chiringuito de Alianza País Pobreza Infantil Cero. Montó esto, metió ahí a unos amigos, por cierto, la gente que estaba al frente, hay un tío que está gordo como una bestia, el cabrón, cobrando más de 200.000 euros. Y yo dije, este no va a acabar con la pobreza infantil, pero este se los va a comer. Y todos los que están ahí metidos con unos sueldos espectaculares para luchar contra la pobreza infantil, porque acordaros que cuando Pedro Sánchez, en el año 2014, estaba en contra de las puertas giratorias y de los privilegios de los políticos, de que los políticos eligieran a los jueces, todas estas mentiras de mierda de un mentiroso de mierda, como es Pedro Sánchez. Pedro Sánchez es un mentiroso de mierda, lo ha sido siempre. Un vendedor de la tómbola. Siempre toca, si no es un pito, es una pilota. Perrito piloto, la chochona. Esto es Pedro Sánchez, un leedor de folios. Alianza País. ¿Habéis vuelto a ver este escenario? Muchos, la inmensa mayoría de vosotros, ni os acordabais de esto. La inmensísima mayoría, seguramente prácticamente nadie. No sé la gente que verá esto, ni lo escuchará en la radio. Pero os puedo garantizar que 15, 20 o 60.000 personas, ninguno se acordaba de la Alianza País de la Pobreza Cero. Esto se presentó con sus eslogan, con sus logos, con su... El eslogan rompe el círculo. ¿Os acordáis cuando había que subir los impuestos al zumo? Que eso iba a hacer que los niños no estuvieran obesos. Ponerle impuestos al botellín de agua, al plástico, eso era bueno para la salud. ¿Y qué ha pasado después de Alianza País, Pobreza Infantil Cero? De la mayor recaudación de impuestos de la historia, de la mayor emisión de deuda de la historia de España, del gobierno que ha manejado el récord de dinero, un gobierno de España que ha manejado 680.000 millones de euros. Pues que si nos metemos, o sea, que Pedro Sánchez lleva 6 años gobernando España. El socialismo lleva gobernando España con el comunismo 6 años. 6 años.
6. Más de 6, por la verdad. Cadena SER. Récord histórico de la pobreza infantil en España. Casi el 11% de niños y adolescentes carecen de lo necesario para una vida digna. Supone 4,8 puntos porcentuales más que los datos de 2019. ¿Qué estamos haciendo con el dinero? ¿Qué estamos haciendo con el dinero? Pero no había una alianza de país pobreza cero. Pero no decía Pedro Sánchez que había 2,5 millones de niños pasando hambre por culpa del indigno, indecente Mariano Rajoy Brey, el peor presidente de España. Y ahora que él es presidente de España todopoderoso, ¿qué está haciendo con el dinero? Con los 20.000 millones de euros en políticas de esas feministas para montar chiringuitos, chirimbolos y robar a manos llenas, ¿no se podía haber acabado la pobreza? ¿En serio? ¿No? Pobreza infantil. 2 puntos. España vuelve a sacar la peor nota de la Unión Europea. 1 de cada 4 niños de la Unión Europea está en riesgo de pobreza o exclusión social, según UNICEF. Sitúa de nuevo a España como el país con mayor tasa de pobreza infantil, 19 de febrero de 2024. Votante del Partido Socialista, votante de Podemos, votante de Compromís, votante del Bloque Terrorista Gallego, votante de Esquerra Republimierdana, votante de Junts, votante de cualquier bazofia, escoria, corrupción canaria, cualquier partido que va de la mano con el Partido Socialista, incluido el Partido Popular. ¿Qué hacemos con la alianza de país de pobreza infantil cero? ¿Le seguimos metiendo dinero? Porque básicamente el presupuesto se va en nóminas, reuniones, pósters y publicidad. Ya a nadie le interesa. Una vez que montas el chiringuito lo abandonas. Porque claro, España mañana no será republicana. España mañana será bolivariana. ¿Qué es a lo que tendemos? España tiende a esto. España tiende a esto. Yo lo lamento, pero es así. Yo todo eso, pero quería que vieran qué bello. Mira esto, mira estos venaditos, ven acá. Mira estos venaditos, mira estos venaditos. Mira qué detalle tan bello, ¿eh? Qué lindo. Ah, mira. Qué lindo, mira acá. En Venezuela vamos a tener unas navidades felices, brillantes, llenas de luces y coloridos. Vamos a ver por dónde publicamos este video, Silvia. ¿Qué te parece? Por el carnet de la patria, ¿verdad? Que no se cayó. Dale, pues. España es el país donde más se apoya al chavismo bolivariano. El gobierno de España apoya al chavismo bolivariano. El que ha abierto y ha hecho todas las campañas autonómicas del Partido Socialista, que es José Luis Rodríguez Zapatero, es el mayor representante del chavismo en el mundo. Vladimir Putin apoya a Maduro. Xi Jinping apoya a Maduro. Y el gobierno de España apoya a Maduro. Los asesinatos, el expolio, el desastre. El que es capaz de declarar Navidad en septiembre u octubre, porque el socialismo es una tara mental. Y usted puede decir, no, hombre, no. Mire usted que yo soy de Badajoz, yo soy del PSOE, pero yo soy del PSOE bueno. Yo creo que el chavista este es un sinvergüenza, un dictador, un narco. No, amigo. Tú te engañas si quieres. Tú estás votando a apoyar a estos. Este gobierno de Pedro Sánchez le ha comprado y le ha dado dinero a Venezuela a expuertas. Sí. Delcy no aterrizó en Dinamarca ni en Noruega. Delcy no aterrizó en Italia. Delcy aterrizó en España a traer maletas a la mujer de Pedro Sánchez, con el ministro Ábalos de Pedro Sánchez, con el que le guardó las actas para que Pedro Sánchez fuera el presidente y secretario general del Partido Socialista, Koldo, el aizcolari tan guapetón y grandote que le gustaba mucho a Pancho.
que allí estaba Aldama para cobrar lo de Air Europa, socio y promotor de Begoña Gómez, la esposa del enamoradísimo Pedro Sánchez, que se tomó unos días de descanso. El socialismo es una tara mental terrible, absolutamente terrible. Que esa gente vuelva a gobernar esta Venezuela nueva. Se lo vuelvo a decir, no volverán a formar parte del Consejo de Ministros de este país. Ni con votos ni con balas volverán a Miraflores, así lo dije. Le garantizo, jamás van a gobernar en este país. Imposible que esa gente vuelva a gobernar esta Venezuela nueva. Se lo vuelvo a decir, no volverán a formar parte del Consejo de Ministros de este país. Ni con votos ni con balas volverán a Miraflores, así lo dije. Le garantizo, jamás van a gobernar en este país. Qué adorable y moderada es la ratita planchadora. A mi hijo le gusta mucho esa canción de esa rata vieja que no sabe planchar y como no sabe planchar se planchó la cola. Ella es muy planchadora también. ¿Cómo es esto? ¿Nos parecemos o no nos parecemos al chavismo bolivariano? ¿A que sí? Por supuesto que sí. ¿Y a qué tenemos al frente? A Pedro Sánchez. Un ególatra, un sinvergüenza, un traidor, un ladrón, gentuza que no puede pisar las calles. Tienen que hacer actos programados, cerrar parques para fingir que juegan a la petanca. No se le ha visto en la vida con un libro. Jamás ha comprado un libro. Y se hace reportajes fotográficos en librerías cerradas propiedad de un alcalde del Partido Socialista. ¿Dónde está la serie que grabó, paseándose en el AVE de mentira, que cogían vagones del AVE y los paraban para fingir que casualmente en el vagón entraban concejales y alcaldes del Partido Socialista? Salvador Illa haciéndose fotos allí. 20 millones de euros. ¿Dónde está la serie del presidente del gobierno? 20 millones de euros. Pobreza infantil, Pancho. Pobreza infantil. Me sabe mal. Pero el español tiene mala memoria. Al español le encantan los ídolos de barro, los golfos. Trama corrupta en obras públicas regional. El cabecilla de la trama de obras públicas regional tenía $500,000 de euros ocultos en la pared de su casa. Se han practicado registros en el despacho del principal investigado de la Consejería de Obras Públicas del Gobierno de Revilla, en las sedes de las adjudicatarias y en los domicilios particulares de los miembros de la trama. El detenido tenía más de $500,000 de euros en metálico y una máquina de contar dinero. Del Gobierno de Revilla. ¿Qué ha pasado con esto? Pues esto el Partido Popular lo ha tapado. El Partido Popular no tiene comisiones de investigación de la corrupción. El Partido Popular no sabe nada de esto y Miguel Ángel Revilla tampoco, y en el hormiguero no le van a preguntar. Nadie habla de esto. Se ha acabado. De repente se han cortado todas las noticias de corrupción en Cantabria del Partido Regionalista Cántabro, la corrupción del Partido Socialista. Lo más cachondo es que si sale un caso es de corrupción del Partido Popular, que se lo destapan el PSOE o el PRC, mientras el Partido Popular tiene que callarse la corrupción de los otros, porque si no los echan a patadas del gobierno. ¿Qué país este? ¿Qué espectacular país este? Nadie responde del dinero robado. Nunca se recupera el dinero robado. Fíjate que antes había hombres que trabajaban, hombres de Estado, personas que creían en un país, en una nación, que había un proyecto de país, que pensaban que la familia, el pueblo, el ayuntamiento, la municipalidad, ¿no? Se decía, el trabajo, te sacaba de pobre. Eso ya no se lleva, hombre. Eso ya no se lleva. En esta casa vivió en 1924 como jefe de la Legión el teniente coronel don Francisco Franco Bahamonde. Como comandante jefe de la primera bandera, de la que fuera fundador, participó en las acciones de socorro a Melilla en 1921. A Franco le pegaron un tiro y lo dieron por muerto en el campo de batalla. Y tuvo que encamillar a los camilleros, los encañonó, los camilleros para que lo sacaran del campo de batalla. Estuvo en la guerra.
derramó su sangre por este país. Pues es mucho menos sacrificio, por supuesto, del que hace, por ejemplo, Fernando Grande Marlaska o Margarita Robles. Qué grandes políticos tenemos. Cómo han luchado por este país. No quisiera yo hablar del Ministerio de la Vivienda, obra sindical del hogar y arquitectura Grupo Francisco Franco, de cómo se entregaban viviendas. Más de 4 millones de viviendas nuevas, más de 9 millones de viviendas y edificios reformados. Y a día de hoy hay un problema de vivienda que es por culpa de los ricos de los Lamborghinis. George Orwell dijo: para hacer cumplir las mentiras del presente es necesario borrar las verdades del pasado. Una pequeña pausa. Hay que descansar la voz. Un nuevo magazine de lunes a viernes de 12 a 2 de la tarde. A mi manera. Aquí en Multicanal Radio. Presentado por Alina Santamaría. A mi manera es un nuevo estilo de programa compartiendo con todos ustedes una perspectiva única sobre temas de actualidad, cultura, entretenimiento y estilo de vida. Tenemos muchísimas secciones, noticias curiosas, recomendaciones de libros, corazón, tips de salud y bienestar y, por supuesto, la mejor música para alegrar tu día a mi manera. La verdad objetiva es la verdad objetiva, pague quien pague. Así que no te digan eso de si quieres periodismo independiente, apoya el periodismo independiente, porque claro, queremos seguir siendo independientes. No, mira, aquí vamos a seguir siendo independientes, nos apoyes o no nos apoyes, aunque preferimos que lo hagas. No te pierdas La Estoa, de lunes a viernes de 18 a 21 horas, donde tenemos política, economía, actualidad, invitados excepcionales, que gracias a la censura, pues los tenemos nosotros. Algo bueno tenía que tener esto. De lunes a viernes, de 18 a 21. Vamos a continuar. Venga, va. La obra pública española es una maravilla. No es la peor, ¿eh? Os recomiendo que la obra pública francesa o la belga le echéis un vistazo. Pero la obra pública española es la típica que el cartel vale más que la obra. Esto ya lo hizo óleo sobre lienzo José Luis Rodríguez Zapatero con el atraco a las arcas públicas del Plan E. Qué bueno es ver a los grandes líderes estos que pasaron a la posteridad como otro tipo de políticos que son muy buenos, como el gran mentiroso, el truán de Julio Anguita. Este que decía que tenía unos secretos importantísimos del 11M, pero que nunca sacó los documentos. Este que era muy honrado y muy noble, otro Pepe Mújica de la vida. El socialismo es una tara mental. Es gente envidiosa, fracasada, gentuza, ratas de alcantarilla. Esta es una parte de una página de prensa. Yo tengo, como algunos sabréis, yo tengo un enorme documento, ¿no? Tengo una cantidad de archivo de todo esto. Y aquí vimos cómo se titulaba El final de la etapa parlamentaria. Y ponía: el exministro socialista Prieto saca su pistola amenazando con ella a los diputados. Sí, socialista. Aquí la pistola, se habla mucho de Tejero, pero el socialismo ya había sacado la pistola antes y Luis Companys entraba en los ayuntamientos pistola en mano. Bofetadas, gritos, escándalos, etcétera, etcétera. Un violento incidente en el que al fin el señor Prieto saca la pistola, según dijo, para defenderse de otra. Durante la apasionada discusión del voto de confianza al gobierno y cuando hablaba Gil Robles, se origina un incidente tumultuoso en el que Prieto esgrime una pistola. El presidente suspende la sesión por 5 minutos y al reanudar le dice: por amor al régimen, por amor a España, derechas e izquierdas deben mantener el mutuo respeto. Hemos visto fotos, dice, a los socialistas que habéis esgrimido pistolas. Deben darse las explicaciones necesarias. ¡Qué maravilla! Y la tira cómica era sacar la pistola, el gordo cabrón de Prieto, diciendo: pido la palabra nada más que la palabra.
estos ladrones, asesinos, guerra civilistas. En el Consejo de Ministros de ayer, 7 de octubre de 1936, mi cumpleaños es el 5 de octubre, prensa nacional. Se crean tribunales especiales para juzgar rápidamente a los enemigos del régimen. Desde las 5 de la tarde hasta las 9:30 de la noche estuvieron reunidos los ministros en la presidencia antes de entrar en el Consejo. El ministro de Agricultura manifestó a los periodistas que el gobierno tiene en estudio un proyecto racionalizando las propiedades de cuantos aparezcan inculpados en la actual sublevación, sea como autores directos o como cómplices, inductores, espías, etc. El gobierno ya quería robártelo. Exprópiese. El Ministerio de Agricultura. También estaba muy preocupado de resolver los apremiantes problemas que agobian al campesino. Problemas con el suministro de abonos, exportación de productos tradicionalmente absorbidos por mercados exteriores. Lo de siempre. Lo de siempre con el socialismo. Lo de siempre. El ministro de Obras Públicas se refirió a su viaje a Barcelona, del que traía una excelente impresión, ya que en Cataluña recibió la sensación de la gran solidaridad de aquella región con el resto de España. Elogió el entusiasmo de la multitud en la manifestación celebrada en la capital de Cataluña y dijo: en todas las calles, en lugares bien visibles, se ven mapas de España con las zonas que se hallan en poder del gobierno y las que aún sufren la tiranía de los facciosos. Sí, el socialismo. Los de la paz social. ¿Cuántas veces ha dicho Pedro Sánchez que iba a poner ante la ley a Puigdemont? No puede, si no se le acaba la presidencia. Puigdemont jamás iba a ser detenido bajo el régimen dictatorial narcosocialista de Pedro Sánchez. Eso no iba a pasar nunca. Este es un libro guardado del archivo de guerra, con las tapas rojas, porque los libros tienen que ser rojos, como el gran libro rojo de Mao, ¿verdad? Compendio de Legislación de Tribunales Populares, editado por el Sindicato de Abogados de UGT. Ya sabéis que UGT pertenece al Partido Socialista, básicamente. Y aquí era básicamente cómo te juzgaban en menos de 3 minutos para condenarte a muerte. Y también a robarte. Muchas veces te robaban y luego te mataban. Y a lo mejor mataban también a tus hijos. Y bueno, eran facciosos. Y ya está. Lo que mejor se les daba a los socialistas era hacer tribunales de estos donde salían los del Amanecer Rojo, salían bien borrachos estos hijos de puta, ladrones, porque los socialistas siempre han sido esto. Y buscaban alguno, a veces uno que iba en bicicleta a trabajar, y por ir en bicicleta a trabajar le pegaban 2 tiros, le robaban la bicicleta, a ver si llevaba alguna perra gorda, alguna perra chica encima, el almuerzo y ya está. Los juicios se hacían básicamente puño en alto, y lo que hacían era robártelo todo. Presumían de lo que le robaban a las iglesias, para luego echarlos en el yate, en el Vita. Que Negrín tiene una fundación y calles y hospitales a su nombre, ese puto borracho gordo putero. El de la foto robando el Banco de España. Ojito, que Negrín fue el que dijo que antes de entregar España a los nacionalismos, le daba España a Franco en bandeja. Presumían de todo lo que robaban y de cómo mataban a la gente a la que robaban. La España de la envidia, del fracaso, del ladrón, del corrupto. Lo que siempre ha blanqueado el socialismo. Por eso el socialismo a mucha gente le resulta atractivo, porque si tú eres un gandul, un drogadicto, un gentuza, un vago, a ti te va a funcionar bien el socialismo. Pero si tú quieres prosperar, tienes hijos, tienes una persona que le gusta trabajar y le gusta la higiene personal y todo esto, a ti no te va a ir bien con el socialismo. No te va a ir bien. Consejo de Ministros con 22 carteras tras la remodelación del pasado verano. Sánchez necesita 458 altos cargos y asesores, más que Rajoy, para gobernar España. La engordada plantilla del Ejecutivo del Partido Socialista de Podemos tiene un sobrecoste de 27 millones de euros al año, un 40% más que tenía el gobierno del indecente Mariano Rajoy. Suma casi 1.500 puestos de designación política, que rondan los 90 millones anuales en sueldos, seguridad social aparte.
Los altos cargos del gobierno en las nóminas del año 2023 sin los pluses cobraron 93.267.000. No, perdón, fallo mío. Los directivos del gobierno, los asesores, esos casi 1.500 puestos de trabajo que a día de hoy son 1.800, cobraron 932.674.510 euros. Presupuestos generales del Estado. Ahí está la partida. Los enchufados de Pedro Sánchez, los ladrones, los expoliadores de la riqueza nacional. El gobierno compra 5 millones de test, un 47% más caros que en Mercadona de Portugal. ¿Os acordáis cuando pusieron un precio obligatorio para los test? Y eran más caros que comprarlos en el supermercado. Pero bueno, que en Australia está el aceite de oliva virgen extra más barato que en España. El aceite español. Si vemos la riqueza, podemos ver, por ejemplo, a Carmela Silva, que presidía la Diputación de Pontevedra, esta socialista de pro, involucrada en un caso de corrupción, que cobraba 90.000 euros por estar en la mesa del Congreso, 75.100 euros por la Diputación, 12.350 por el Consello de Vigo. Total, 15.537 euros al mes. El socialismo acaba con la pobreza de los dirigentes políticos socialistas. Pero claro, para darle a esta 15.000 euros hay que robarle a mucha gente a base de impuestos. Irene Montero y Garzón, los ministros ausentes. 6 y 5 meses sin llevar propuestas al Consejo. Garzón, es cierto que pasaron 7 meses, 8 meses, 9 meses, no hacía nada. Publicaba en el Twitter recetas para hacer en la Thermomix. Comer por 2 euros, para que te fueses acostumbrando al chavismo bolivariano. Claro, yo no tengo Thermomix, las cosas como son. Los ministerios de Igualdad y Consumo son los que más meses han estado sin presentar propuestas al Consejo de Ministros. Es cierto que el que tuvimos de ministro de Universidades, aquel que decía que este mundo se acaba, que tenía bastante razón, el de la caspa, fue el ministro que estuvo más días sin tener agenda. Estuvo más de 5 meses que no tenía nada de agenda, no hizo nada en 5 meses. Nada es nada. Ni una reunión, nada. Estaba encerrado en su casa, decía que salía poco. Era ministro, pero que salía poco. Eso sí, estaba en la Universidad Oberta de Cataluña, donde luego la puerta giratoria acogió ni más ni menos que a Pablo Iglesias. Por cierto, la Universidad Oberta, que es la única donde le hemos dado dinero para pagar, para que un tipo que tiene un premio Nobel dé clases, para que así la Universidad Oberta esté entre las 200 primeras del mundo o las 400 primeras del mundo, porque tiene un premio Nobel que da clases y se pagan a base de servir y darle cuota al independentismo catalán, la cuota catalana del PSC. El gobierno compra 118 nuevos coches oficiales y eleva el gasto de su flota en 1.700.000 euros. El Ministerio de Hacienda justifica esta inversión aludiendo a la necesidad de renovar el parque móvil del gobierno con 12 años de antigüedad media. Los nuevos vehículos serán híbridos o eléctricos. Es que los coches de 12 años, ¿sabéis qué es lo que hacían con los coches? Ya visteis aquel vídeo, ¿no? Que sacaron una campa que había allí 600 coches que tenían entre 10 y 12 años y el gobierno pagó para achatarrarlos. No se pudo aprovechar nada. Coches que estaban perfectos. Coches con 10, 12 años. Yo no tengo ninguno así. De esa edad, ¿no? Yo no. Y los achatarraron, los destrozaron enteros. Los autónomos de mayores ingresos verán triplicadas sus cotizaciones. Un trabajador que facture 3.000 euros mensuales pagará una cuota de casi 1.000. Facturar 1.000 euros no es ganar 1.000 euros. Facturar 3.000 euros no es ganar 3.000 euros. Tú puedes facturar 3.000 euros y ganar 150 euros. Pero claro, hay que pagar los 1.513 vuelos del Falcon en 2023. 1.513 vuelos del Falcon en 365 días. 5 ministerios ejecutaron menos del 1% de los fondos europeos en 2021. Un informe de FEDEA muestra que Exteriores, Defensa, Interior, Política Territorial y Seguridad Social adjudicaron hasta el 30 de noviembre menos del 1% de los fondos asignados en los presupuestos de 2021. Porque ese dinero que vino del rescate,
necesitaban sumarlo a las arcas públicas para así falsear los datos del PIB español. Si tú no te gastas y tienes 38.000 millones de euros en las cuentas y no te los gastas, dices, mira, ha aumentado la riqueza en 38.000 millones, ¿no? El dinero que ha venido a expuertas para transformar y digitalizar y modernizar España y reindustrializarla, se lo han gastado en gilipolleces, en chorradas, en pegarse la vida padre. La AIREF reprende a Hacienda por la falta de transparencia con los fondos europeos. El pasado año el organismo realizó una nueva recomendación al gobierno para que se incorporara todas las medidas previstas sobre los Next Generation, así como su impacto y su desglose por recursos y empleos. Tarari que te vi. 13 veces la AIREF le pidió a Pedro Sánchez que explicara los gastos de sus viajes. Así que de repente los vuelos en Falcon, sus salidas de amor a Islandia se convirtieron en seguridad nacional. Porque el hecho de que los españoles sepamos que para inaugurar un tramo de AVE en Granada tenemos que pagar 200.000 euros para los desplazamientos de Pedro Sánchez de Madrid a Granada, eso compromete la seguridad nacional. Pero si es que además evaluamos lo que costó llevar en un avión a Pedro Sánchez y en otro avión a José Luis Ábalos, con sus coches oficiales vacíos por carretera, para una inauguración se gastaron 400.000 euros. Franco cogía un coche, se acercaba, 5 minutos de misa, arrancaban y hacían la inauguración, coste cero. ¿Qué cosas? El despilfarro de los fondos europeos. Esta fue muy famosa, esta noticia, la gente se acuerda poco de esto. El gobierno gasta 302 millones de euros de fondos europeos para estudiar el ruido de las carreteras. No es broma. Para saber el asfalto con según qué tipo de neumático los decibelios que emiten. Y no solo eso, sino que además hicieron informes para ver cómo afectaba el sonido de los neumáticos en las carreteras a las personas trans. Esto fue un invento de Carmena, que fue de las primeras que encargaba estudios para ver si una barandilla que se pusiera afectaba a una mujer o a un trans. Cientos de personas fingen vivir en la región de Murcia y cobran el paro desde el extranjero. Os lo voy a traducir porque el titular de la opinión está regular. Marroquíes empadronados en Murcia cobrando desde Marruecos. Ni se sabe cuántos, pero de cientos nada. Estamos hablando de miles. Este es un gráfico muy chulo, muy chulo, sobre la deuda pública de España en euros. Esto no lo sube ningún ciclista en la Vuelta a España ni nada de todo esto. Esto sí que es un cohete. Espectacular. En lo que va de año, de enero a junio, la deuda española ha aumentado en 51.110 millones de euros. 280.824.000 euros al día. 4.701.000 euros a la hora. 195.016 euros por minuto. El cohete. Con razón, hay gente que le molesta a lo mejor lo de los 14 millones de euros para Broncano. 14 millones de euros para Broncano. El yihadista detenido en Vitoria cobraba 1.800 euros al sumar de forma irregular una baja y la renta de inserción básica del RGI vasco. Percibió ayudas sociales del gobierno vasco durante meses mientras combatía en Chechenia y Siria. No pasa nada, el récord lo tiene un africano que cobraba 10.800 euros al mes. Porque como entre provincias no se pasan los datos y entre comunidades autónomas estaba cobrando en las 3 provincias vascas, en un montón de ayuntamientos distintos. Era un espectáculo este tío. Por cierto, el dinero nunca se recuperó. Cheques de 5.000 euros y trabajadores inventados. La trama de UGT Madrid. Bueno, el tema de un sindicato ladrón, UGT, pues ellos nacieron del expolio, del latrocinio y del guerra civilismo. Si UGT y expolio y latrocinio y corrupción es lo mismo, si significan lo mismo. Si Comisiones Obreras es el sindicato que montó Stalin en España. Joseph Stalin se trajo el sindicato comunista y lo montó en España. Es que te pones a hablar de comunista, ¿verdad?
Pocas cosas son más bonitas de mirar que Pablo Iglesias. Pablo Iglesias es una persona que, ¿verdad?, irradia belleza. Inteligencia también, ¿eh? Es una persona de una inteligencia, de una higiene personal impresionante. ¡Qué hombre! ¿Eh? ¡Qué hombre! ¡Qué persona! Porque muchas veces se dice eso de, es que eres muy feo, ¿no? A veces es que eres pobre. ¿Os acordáis de Begoña? Hay que ver, Begoña tenía una mierda de trabajo, una persona sin estudios, una mierda de trabajo irrelevante. Oye, se metió el marido en política, se hizo diputado, empezó la cosa a mejorar, y cuando llegó a la presidencia del gobierno, de repente es capaz de dar una cátedra, de tener relación con la ONU, con la OTAN. Es impresionante, ¿eh? O sea, de repente esta persona, absolutamente inválida para la vida privada, oye, en cuanto que el marido es presidente del gobierno, una de las cosas que más me chocan no es ya todo lo que se hace en la piel, que es espectacular, es cómo se arreglan los dientes. Porque si os dais cuenta, Begoña Gómez ha sido siempre increíblemente fea, pero una cosa bárbara. Además, se le parece muchísimo a Pedro Sánchez, muchísimo. Con los dientes manchados, sucios, mal puestos, arrugada como una pasa. Una persona vulgar y corriente, muy vulgar. Le metes suficiente dinero público y no les da vergüenza. Todos estos retoques estéticos cuestan dinero y se llevan mucho tiempo por delante. Y mientras ella estaba en el instituto ese de estudios africanos, no sabemos cómo, el Africa Center, sus amigos de Globalia, de Europa, todas estas cosas, sus reuniones con esos presidentes africanos y todo esto, de repente Pedro Sánchez se cogió una baja. No, es que he tosido. Tengo que tomar unos días. Y aparecía hinchado allí, se notaba que le habían metido de todo ahí en la piel. Se le quitaban las canas, el pelo recién cortado, manicura, pedicura. Espectacular. Daros cuenta lo que era Pedro Sánchez en 2014. Los dientes amarillos, mal puestos, la cara que tenía, el pelo, la estética, toda esa cara picada que tenía. Oye, fíjate, cómo sienta de bien la manicura y el dinero de los demás. Además, esta foto es muy importante porque estaba en La Laguna, ¿eh? Un lugar donde ahora disfrutan de gente como Geray. La Laguna es un lugar muy peculiar, por eso les cayó un campamento de miles y miles de africanos que allí están, en La Laguna. 17 millones de euros al año el campamento de inmigrantes ilegales. Esto es Pedro Sánchez. El precioso, el hermoso, que la gente te dice que este hombre es muy guapo. Buscad a Cristiano Ronaldo cuando era un chaval, o a Messi. Después de 20 años de tener mucho dinero, las cosas te cambian. El corte de pelo, la depilación de la cara, los dientes, algún retoquecito, un pinchacito por aquí, una arruguita menos, un peeling. Tú fíjate, daros cuenta qué estética tiene ahora nuestro queridísimo Pancho. El cambio es impresionante, pero impresionante. Además va por meses. Pocos se podrán reír estos ya de Chabeli o de la Preisler o de Cher. Es una cosa impresionante. Esto es lo que necesitamos nosotros. O sea, nosotros necesitamos un político que se haya hecho 19 retoques estéticos cuando trabaja esta gente. ¿De qué trabaja Pedro Sánchez? ¿De qué va a trabajar? Pues de leer folios. ¿El qué va a hacer? Volar, tomárselas, pasárselo bien, vivir como un rico, comer las mejores cosas, que se lo atiendan, que le limpien, que le planchen, va siempre impecable, la ropa hecha a medida, zapatos nuevos, relojes nuevos. Un millonario con nuestro dinero, claro. Daros cuenta, es que cómo le ha cambiado la piel, el cutis, el corte de pelo, la manicura. No tiene ni un pelo en una oreja. Va perfecto, divino. ¿Sabéis las horas de vida que se lleva eso? Esos afeitados que lleva, ¿sabéis las horas de vida que es? Dicen que Yolanda Díaz es la persona que más tiempo y dinero ha gastado en la historia de la política española en arreglarse. Y eso que Isabel Tocino tenía fama de que para cardarle el pelo y darle laca se tiraba más de hora y media de peluquería. Pero dicen que Yolanda Díaz necesita 3 horas de maquillaje y peluquería. ¿Cuántas horas se lleva Pedro Sánchez? Porque él sale siempre perfectamente maquillado, cada 4 o 7 días tiene un recorte de pelo, no tiene ni un pelo.
Los hombres tenemos pelito en los dedos. Hasta los pelitos de los dedos se los quitan. Hasta los pelitos de los dedos. ¿Os dais cuenta del nivel mental que tiene esta gentuza? Mira, si es que hasta Pablo Iglesias se emociona. Pablo Iglesias ha llorado más que Bustamante. Es increíble. Daros cuenta lo que era Pedro Sánchez antes con zapatos viejos. Ahora es imposible. O sea, vosotros sois incapaces de imaginaros a Pablo Iglesias o a Pedro Sánchez vestir fingiendo que son pobres. No lo harían nunca. Jamás llevarían un pantalón de estos, jamás llevarían. Daros cuenta los zapatos de Pedro Sánchez. Él es un frustrado, es un fracasado, es un amargado de la vida, es una persona que odia los zapatos viejos. Nunca le veréis. De hecho, es maniático de cuando tiene una entrevista en televisión, estrenar un par de zapatos. ¿Qué valen? 400 euros más o menos de media los zapatos que suele llevar. Yo no sé los pares que habrá estrenado. Todos les pasa igual. ¿Quién era Yolanda Díaz cuando estaba ahí en el Ferrol? Si allí la gente le tiene asco. No solo a ella, sino a toda la familia. Comunistas de pro. Ay, es que a mí Carrillo me besó la mano. Pues menos mal, porque él era de fusilar en Paracuellos. Yolanda Díaz, que cambió su forma de hablar y de expresarse para aniñarse, copiando las políticas comunistas del año 1925. Lo de te mereces ser feliz. Es un papel que interpreta. Este verano, que os expliquen lo que le pasó en un restaurante que hay cuando vas camino del río Miño, en la zona de Bayona, antes de entrar en Portugal. A la izquierda, en la carretera, hay varios restaurantes, 3, 4, que están bastante bien. Y son conocidos. En casi todos ellos ponen más o menos lo mismo. Se paró en uno a tomárselas con la familia. Una persona le pidió una foto y le demostró lo que es Yolanda Díaz. Cuando no está la cámara delante, habla diferente. Yolanda Díaz es una impertinente, mal hablada, malhumorada, niñata pija. Yo entiendo que el marido, en cuanto que pudo, se divorció. Dijo, esta es la mía, ahora tiene un buen sueldo. Ahora saco un buen acuerdo de divorcio, que está ganando dinero en gordo. Y aprovechó para salir huyendo. Si hablamos del tratamiento que tiene Pedro Sánchez con los sindicatos, es básicamente de pleitesía. Yo os doy dinero, vosotros me adoráis. Estos sindicatos de este par de gandules, golfos, este par de ladrones compulsivos, estos que dicen que tienen que disfrutar las vacaciones de verano, que trabajan muy duro todo el año. No sé si distinguirán vacaciones de su jornada laboral, no sé en qué la van a distinguir. Pero incluso si Pedro Sánchez dice que hay que poner a Escrivá de gobernador del Banco de España, han salido los dos a decir, sí, nosotros lo apoyamos. Si hubiera salido a decir que quería poner al frente del Banco de España a Begoña Gómez, ellos dos hubieran dicho sí. Pero es que si hubiera salido a decir que iba a poner a Broncano al frente del Banco de España, ellos hubieran dicho sí. Si hubiera dicho, no voy a poner a nadie al frente del Banco de España, porque el gobernador del Banco de España es un puesto fascista y me voy a meter un micrófono por el culo, los dos presidentes de UGT y comisiones gamberas hubieran dicho sí, lo que diga Pedro. Porque la izquierda progresista española vino a acabar con la casta, vino a acabar con esto. Los privilegios de los políticos. Iban a ser humildes, a reducir el gasto político. ¿Qué pasó con todo aquello? Lo de los sueldos, los salarios mínimos. Como decía Ada Colau, yo con 2.000 o 3.000 eurillos de alcaldesa ya voy bien. Luego cobraba 10.000, 11.000 al mes. Pobrecitos míos. Esas idas a quedar en el Ritz con Florentino Pérez, de Pablo Iglesias e Irene. Qué emoción. Yo, de verdad, Pablo Iglesias ha llorado más que Bustamante. Es increíble. Qué emocionante. Era algo así que, mira, los de la Agenda 2030 eran los comunistas de Podemos. El secretario de Estado de la Agenda 2030 fue Enrique Santiago, el presidente del Partido Comunista. Este que quiere asaltar el Poder Judicial, dar un golpe de Estado, instaurar una dictadura del proletariado en España, te lo dicen a la cara. Si cuando a ti te dicen que el narcotráfico y el terrorismo, si es para un acto revolucionario socialista, es tolerable, mira que nos hemos reído
cuando en las redes sociales el socialismo se burlaba de Pablo Casado porque visitaba sitios y se ponía ropas. Pero cuando lo hace Pedro Sánchez, mola. Cuando Pedro Sánchez se disfraza, mola muchísimo, porque es cercano, tiene una agenda de trabajo increíble. ¿Os acordáis cuando Yoli Poli, esta que finge hablar como si fuese absolutamente imbécil, pero es mentira? Ella no es así, ni mucho menos. Es un papel que interpreta. Es como estos gilipollas del Chiringuito, el Soria y todos estos, que hacen un papel de gilipollas. En su vida diaria no son así. Es un papel, ganas dinero con eso, pues tú haces ese papel. Créanme, Barragán no es así. Barragán es un cómico. Su vida diaria no es así. ¿Entienden? Santiago Segura no es Torrente. Para que me entendáis, Mr. Bean, Rowan Atkinson. Rowan Atkinson es una de las personas vivas más inteligentes del planeta Tierra. No es Mr. Bean, es un papel que interpreta. Cuando Yolanda Díaz dijo eso de no frivolicemos con la libertad, el comunismo es la democracia y la igualdad. ¿Qué pensáis? Que una vicepresidencia de un gobierno de un país que defiende que el comunismo es democracia e igualdad, ¿qué pensáis que va a pasar en ese país? En serio, ¿qué pensáis que va a pasar en ese país? ¿Qué es el comunismo y la libertad? Yolanda Díaz escribía esto, otra que tiene una capacidad intelectual inmensa. España sigue apostando por una transición energética justa para avanzar en la descarbonización de la economía y alcanzar la neutralidad climática en 2050. No ha puesto ni una coma. Ahora preguntaos, ¿qué acabo de leer? España sigue apostando por una transición energética justa. ¿Qué es la transición energética justa? Que la electricidad es más cara para todo el mundo. Avanzar en la descarbonización. Vamos a quitar el carbono. Nuestra forma de vida está basada en el carbono. Ella no tiene ni puta idea de lo que está diciendo. Alcanzar la neutralidad climática. ¿Cómo puedes ser neutral climáticamente? Me explico. ¿Qué te está diciendo? No te está diciendo nada. Junta palabras, salen frases, no sabe, no tiene ni puta idea de lo que está diciendo. El clima no tiene nada que ver con el ser humano. No existe un clima neutro. El clima más, digamos, estático del mundo está quizá en Kuwait. Hace calor siempre todo el rato. Mucha. Increíble. Allí no tienen cambio climático. Allí las primeras temperaturas que se han empezado a almacenar de 1961 son un poquito más calientes o más cálidas que ahora. En las medias anuales, ya en 1964, sus medias anuales, el día más frío del año 39, días de más de 50, y ahora mismo el día más fresco del año son 36, que es 3 grados menos, pero siguen estando ahí de media entre los 45 y los 47 grados. ¿Qué es ser neutro climáticamente? Pues ella qué mierda sabe. Pues se lo inventa. La crisis climática es un desafío de época en el que no valen pasos atrás. Desafío, época, pasos atrás. ¿De qué está hablando? Necesitamos un pacto verde europeo a la altura. Esta es la que luego coge el Falcon, pues, para ir a pasearse. ¿A qué fue a Brasil? ¿Qué hizo en Argentina? ¿Qué ha hecho en sus viajes? Nada. Turismo. Un avión para ella. Como todos los demás. Y claro, estas cosas emocionaban a Pablo. Que Pablo Iglesias ha llorado muchísimo. Pablo Iglesias ha llorado, pero una cosa bárbara. Qué tío, cómo se emocionaba, es increíble. Qué maravilla. ¿Os acordáis cuando la COE metió al de Pfizer en la directiva de cómo Pedro Sánchez y Emiliano García Paje eran invitados de honor de Johnson & Johnson con la Janssen, que luego era la mala, pero que bueno, también la compraban? Qué emoción, qué manera de llorar. Es increíble, Pablo Iglesias siempre llorando. Madre de Dios, el macho este que iba buscando gente, que quería cazar gente para darles justicia proletaria. Qué bonito. Oye, ¿se sabe algo ya de la IPRA? ¿Cómo va el tema de la producción de la IPRA? ¿Cuántos millones de euros nos han robado con lo de la IPRA? ¿Se van a saber o no?
¿Por qué le regalamos 50 millones de euros en dosis a Vietnam de la IPRA que no la querían? Qué emoción. Todo el día llorando, todo el día llorando, todo el día llorando. Estos que luego en sus mierdas esas del canal Red son todos muy bravos, mintiendo a la gente sobre la economía en Venezuela, mintiendo sobre los datos económicos de Argentina, mintiendo y mintiendo y mintiendo. Ya lo dijo Vladimir Ilich Ulyanov Lenin, la mentira es un arma revolucionaria. La mentira. Lo primero que muere en un conflicto es la verdad. Y si no, mirad lo que estamos recibiendo de información de Ucrania, Rusia, que la verdad es que es la guerra entre la OTAN y Estados Unidos y Rusia. No tiene nada que ver Ucrania. Qué momentos aquellos, ¿verdad?, donde Pedro Sánchez, ese líder mundial que le dejaban dar una rueda de prensa en el parking de la Casa Blanca, que por Estados Unidos no lo reconocía nadie, que iba cargado de guardaespaldas, haciendo el subnormal, tirando dinero público, jamás ha firmado un acuerdo económico para España en ninguna de sus visitas. 1.513 vuelos de Falcon en 2023. 0 acuerdos de negocio. Pedro Sánchez, el guapérrimo. Es que Pablo Iglesias, si no estaba llorando, estaba emocionado. Si no lloraba, estaba emocionado. Es una lástima que no sepamos más de IPRA. Sí que es verdad que sabemos que el dueño del laboratorio es uno de los 100 empresarios por la independencia. Es cierto que está metido en Junts y es cierto que el dinero había que dárselo porque era otra forma de darle dinero al independentismo catalán. Y por cierto, le gustan mucho los Porsche 911. Y esto emocionaba muchísimo a Pablo Iglesias. Pablo Iglesias ha estado siempre llorando. Siempre. Qué cosas, ¿eh? Qué imágenes para la posteridad de Pedro Sánchez. Cómo ha mejorado nuestra calidad democrática gracias a Pedro Sánchez. Deciros una cosa, cuando uno lleva guardaespaldas, los lleva para protegerse, no para echarte una foto con ellos detrás. Los guardaespaldas deberían de ir delante, a su costado, a los dos, y a su espalda. Pero era para la foto. Ay, cómo se emocionaba. Qué momentos aquellos. Oye, Íñigo Errejón ha estado en más partidos que Julio Salinas en equipos de fútbol. Íñigo Errejón, no sé cuál va a ser el próximo partido en el que va a estar. Ha pasado por todos. Es increíble. Desde estar en Málaga a la sopa boba, trincando dinero público, a seguir trincando dinero público. No ha trabajado en su miserable y rastrera vida. Nunca, jamás. Qué tío, macho. Es increíble. Qué emoción. Cómo se quería, qué besos se daba con Pablo. Oh. Luego es cierto que todos estos comunistas, todos les encantan los reportajes fotográficos de salir en Vanity Fair, en Yodona, en hacer fotos con muchos modelitos de ropa. Todo esto en jornada laboral. Todo esto cobrando. La cantidad de reportajes fotográficos que se han hecho en los despachos. Si Pedro Duque fue vestido de astronauta al ministerio a hacer el pamplinas. Qué cosa, qué maravilla. Ay, Pedro con su jefe. Este es Alexander Soros, el hijo de George Soros, el que metió capital en Indra antes de las elecciones. ¿Qué cosa? Se votó. Y el Partido Socialista y Podemos sumaban 155 diputados. Se volvió a repetir las votaciones. El PSOE, Podemos bajaba. A la tercera votación, el PSOE tenía 120 y Podemos tenía 35. Sumaban 155. Le daremos las gracias a Alexander Soros, que ha conseguido hacer maravillas. Maravillas. Pero ojito, no nos vayamos a equivocar con todo esto. Que los negocios en España y los emprendedores están a la orden del día. Es impresionante. España es el país de la droga. ¿Cómo ha prosperado el narcotráfico y las mafias en España durante los 6 años de sanchismo? Impresionante. El mayor laboratorio de Europa de drogas sintéticas en España. El mayor punto de venta de heroína de Europa en España. ¿Qué hizo el gobierno de Marlaska? Desmontar el Oconsur, que le estaba quitando mucho negocio a Mohamed la VIH. Si hablamos de las subidas de precios,
también hemos tenido mala suerte porque los precios normalmente han subido muchísimo, muchísimo con el Partido Socialista, ya fuese con Felipe, con el otro y con el de la moto. Y la gente como yo, los ciudadanos de a pie, normales y corrientes, hemos hecho cosas como revisar los presupuestos y exponerlo públicamente. Y la prensa generalista no ha querido saber nada de todo esto. Esto es una foto mía en una población que se llama Camprovín. Yo estuve llamando para comprarme una casa en Camprovín. En Camprovín hay casas por 6.000 euros, 9.000 euros. Casas derruidas, viejas. Es un pueblo abandonado, hay personas de 90 años. Y el gobierno socialista de Conchita Andreu, que su marido está ahí en Ramón Bilbao, cogió 200.000 euros para comprar una propiedad en Camprovín, un pueblo que no tiene nada, no tiene habitantes. Y la prensa nunca se preguntó dónde coño están los 200.000 euros de la casa. Pues seguramente la casa costó 10.000 euros, entre 10.000 y 30.000 euros. El resto del dinero pues eran las comisiones. Sí, yo soy el que se metía en las plantaciones de piñas del Hierro, porque eso es una mafia. En España, si tú vives en Baleares, si tú vives en Valencia, si tú vives en Galicia, puedes comprar las piñas donde te dé la gana, pero si eres canario, estás obligado a consumir las piñas del Hierro. Tienes que consumir los aguacates de allí. Entonces, un canario le puede costar un kilo de aguacates 14 euros o 10 euros. Pero tú puedes elegir qué aguacates comprar. Ellos no. Es impresionante lo de este país. La legislación de este país es una auténtica locura. En esa plantación de piñas me sacaron una escopeta. No he visto a ningún periodista ir allí. A ninguno. La justicia impide la apertura del código fuente de la aplicación que concede el bono social. 10 de febrero de 2022. El Juzgado Central de lo Contencioso Administrativo desestima el recurso de Cibio en el que reclamaba acceso al programa que otorga esta ayuda. ¿Sabéis el desastre que estamos teniendo de la cantidad de gente que ha percibido ayudas que no le correspondían? Que no hay forma de devolverlas. Que luego Hacienda te cruje. De personas que les han pagado de más, que les han pagado de menos, gente que se incorporaba al trabajo y le seguían pagando el ingreso mínimo vital. El ingreso mínimo vital, ese desastre absoluto que iba a llegar a 800.000 personas de forma automática. Año 2023. 4.193.128.000 euros de ingreso mínimo vital. ¿Cuántos impuestos tenemos que pagar los autónomos para juntar 4.000 millones de euros? Todos estamos de acuerdo en ayudar a una persona que lo necesita. Una persona que lo necesita, lo necesitará puntualmente. No vivirá en la necesidad siempre. Una persona que entre ilegalmente en España, se le da el ingreso mínimo vital. Con el ingreso mínimo vital tiene un ingreso para solicitar la reunificación familiar. A los 15 días se le da la tarjeta roja, tiene tarjeta sanitaria, no es desplazado, y todo esto se paga con impuestos. ¿En serio? Esto es un vuelo Vinter desde el aeropuerto del Hierro hacia Tenerife. Tíos sanos que entran ilegalmente en España y que entran en un programa donde van a estar durante 2 años mantenidos a la sopa boba. Estos terminarán, muchos de ellos, en Zaragoza o terminarán en la Comunidad Vasca, porque ahí es donde más se les paga, en Galicia o cualquier otro sitio, viviendo a la sopa boba. El Estado les va a buscar una vivienda, el Estado les va a mantener, pero con nuestro dinero. ¿Cuánto dinero cuesta la inmigración ilegal en España? No se sabe. Cuando inviertes mucho dinero, porque el salvamento marítimo es algo que surgió y nació para la marina mercante, surgió para los pescadores, y a día de hoy se dedican a facturar por pateras. Cuantas más pateras, pues más dinero. El modelo de patera argelino es totalmente distinto del modelo de patera marroquí. Y Argelia nos va a mandar a troche y moche. El gobierno tramitó de emergencia 24 contratos por valor de 34,7 millones para acoger inmigrantes llegados a Canarias. Pero es que luego
tramitó otro de 50 millones, otro de 50 millones, otro de 16 millones, otro de 14 millones. Porque daros cuenta que no sé si lo sabríais, pero yo he volado a Gran Canaria por 19 euros. Yo he volado a Tenerife por 17 euros. Pues traerte un inmigrante ilegal de Tenerife a Madrid puede costar entre 5 y 7.000 euros. El coste medio de un billete de avión para un inmigrante ilegal que se le fleta un avión entero para ellos, supera los 500 euros por billete. Además, como tienen que traer acompañantes, eso suma otros 260 euros más o menos de cada billete, porque cada X cantidad de inmigrantes pues viene un policía nacional o uno de ACCEM, que todo eso se paga también. Y sí, yo hago eso. Reviso políticamente todo esto. Os lo explico, os traigo los datos, que los podéis comprobar, que los podéis contrastar, que los podáis ver, que entendáis a lo que nos estamos enfrentando. Queridos oyentes, empieza un nuevo programa en Multicanal Radio con el título Son nuestros hijos, de la Asociación contra el Adoctrinamiento, ECA. Os lo recomiendo encarecidamente. Es un programa donde vais a poder comprobar cómo se está adoctrinando a los niños en nuestro país y cómo la Asociación ECA, formada por padres y educadores, está luchando. Si queréis, si necesitáis ayuda, acudid todos los jueves a las 5 de la tarde, Multicanal Radio, donde os van a dar información, os van a dar asesoramiento y vais a tener como padres y educadores el respaldo de buenos profesionales como son abogados y personas que están interesadas en ayudar a los niños. Cuando las noticias dan miedo, los que las contamos tenemos que dar más miedo. Sir, yes, sir. Multicanal Radio. El progreso del gobierno. 188 actos de enaltecimiento en medio año. Sortu es el partido que organiza y legitima este tipo de actividades, contribuyendo así a ensalzar a ETA. 3 de julio de 2024. Amnistía Euskal Herria. ¿Sabíais que Alnardo Otegi, su hijo es un enchufado sindical que está metido en una multinacional alemana? No trabaja de nada, pero cobra. No se iba a poner a trabajar esa criatura. La consanguineidad es muy evidente. Pues Alnardo Otegi fue uno de los que conoció el Club Bilderberg. No él personalmente, pero hubo una invitada de Bildu al Club Bilderberg. Y cuando vino, abandonó a la CUP, se unió a ERC, el partido golpista, ladrón por excelencia, junto con Junts y el PSOE, si son lo mismo siempre los golpistas. Y de repente, Alnardo Otegi, ya sabéis lo que es ETA, bombas, asesinatos. Alnardo decía, ¿es posible sostener la vida en el planeta con este modelo de consumo? No. ¿Vamos a dejar a las futuras generaciones un planeta habitable? ¿Sí? Pues hay que tomar medidas ahora. Sí, el de ETA, los de las bombas, los de volar la T4, los de poner coches bomba. De repente volvieron los de Bildu, les dijeron, mira, tienes que decir estas gilipolleces. Y Bildu ahora es ecobiosostenible feminista. Es súper chupilerendi. ¿Los ves por allí? Por la comunidad vasca, van en bicicletas haciendo el subnormal profundo. Porque ser de Bildu es ser subnormal profundo. A mí me explicó un vasco en Vitoria, me dio una explicación que me sorprendió mucho. Me decía, esta es la tierra con más enfermos mentales que existe. Porque yo entiendo que tienes que ser un enfermo mental para ir a votarle a un asesino. A un terrorista, que es un terrorista. Entonces, una persona que le vota a un terrorista o que lo apoya o le hace palmas, es porque esa persona no está bien de la cabeza. Tiene que tener una enfermedad.
Y esta es la tierra con más enfermos mentales que existe. Y la verdad es que me chocó mucho la explicación de este señor y la respeto muchísimo. Porque te paras a pensar y dices, esto, de verdad, hace falta una percepción de la realidad muy peculiar. Para los que aplaudían los tiros en la nuca, los secuestros, las extorsiones, están preocupados por el planeta, si es habitable. Habría que preguntarle al Nardo Otegi, algún día que salga su hijo temprano de no trabajar como enchufado sindical en una multinacional alemana, habría que preguntarle si el zulo de Ortega Lara era suficientemente habitable. Si eso contaminó mucho o poco. Si pegarle 2 tiros en la cabeza a un chaval que tenía los pómulos abrasados de las lágrimas, ¿eso era bueno? ¿Cómo era el planeta? ¿Mejor? ¿Peor? Esta escoria son los socios preferentes del gobierno. Alnardo Otegi lleva toda su vida sin dar palo al agua. Todos esos chistes que vosotros escucháis criticando la escasísima experiencia laboral de Abascal Conde, no escucháis ni un solo chiste de Alnardo Otegi Mondragón el cagón. Nada, cero patatero. Toda la vida cobrando dinero a la sopa boba, no ha hecho nada en su vida. Un gandul absoluto. Como Óscar Matute, García de Jalón. No veas tú, García de Jalón. Los 8 apellidos vascos. Virgen Santísima. Y así todos, ¿eh? Así todos. España es el país donde en Granollers se le da dinero a unos mierdas para organizar un taller de guerrilla urbana, els blaus, els anormals. Estos que ponían a los niños a tirar cócteles de Molotov a la policía. Y el ayuntamiento decía que no sabía nada. El ayuntamiento del PSC. No, es que no sabía nada. Pero si le habéis dado 65.000 euros en subvenciones a estas mierdas. ¿Eh? ¿Cómo podemos animar las fiestas? Pues así, ¿eh? Lo de pegar fuego a los símbolos y quemar las banderas lo han hecho siempre. Siempre. El independentismo catalán odia a Francia y odia a España y odia a todos. La superioridad intelectual del independentista catalán está totalmente demostrada y contrastada. El independentismo catalán siempre ha demostrado que ellos son de un ADN muy similar a los daneses y muy distinto de la gente del sur. Que le pregunten al de Jaén, a Rufián. Siempre han sido personas de una inteligencia incomparable. Unas personas de una superioridad intelectual y moral innegable. Los catalanes, al igual que los vascos, nacen en cualquier lugar. Pueden nacer en Kuala Lumpur, en Indonesia, en Papúa Nueva Guinea, Mali, Senegal, Mauritania, Marruecos, Argelia. Han sido siempre personas de una inteligencia superlativa. Personas que realmente aportan a la sociedad. Ojito, porque tú piensas que si tú no eres independentista y tú ridiculizas a esta panda de imbéciles, es porque tú eres fascista. No es broma. No es broma. O sea, los catalanes quieren ser una república islámica. Voluntariamente. No es broma. Claro que sí. Mirad lo que ofrece el comunismo en Francia. Pues la saira, lo que haga falta. Realmente ser independentista catalán es lo que aquí solíamos decir en el campo, aquí donde yo vivo. Pues habrá caído de la cuna cuando era chico o su padre le pilló la cabeza con la rueda del tractor, porque mira cómo se ha quedado. Seres realmente que han demostrado que las personas que estamos en contra de esto estamos en el lado correcto de la historia, que no estamos así de la cabeza y que además tenemos una cosa muy importante que es la higiene personal. La capacidad de convivir con nuestros compatriotas
sin tener que hacer el subnormal. Hemos visto, de verdad, el independentismo catalán llegar a unos extremos de inteligencia. Ojito, que como siempre las ONGs, chiringuiteras, las asociaciones ecologistas, nunca jamás criticaron que se recogieran toneladas y toneladas de plástico en bosques y en playas. Llenaban de cruces con plásticos amarillos las playas, el agua del mar, los bosques, todo lleno de esta mierda. Por eso respeto tanto a las brigadas de limpieza. Porque quitan toda esta mierda. Pues son valientes. Están de aquella manera. Pero de aquella manera es de aquella manera. Una cosa increíble. Por supuesto, la Comunidad Vasca nunca se queda atrás, ¿no? Y entonces los catalanes dicen que tienen 200 o 300 presidentes de su república imaginaria, esa que está en Narnia y en la Tierra Media. Pero no te preocupes, que el independentismo vasco dice que ellos tenían una soberanía antes de 1839. Me imagino que es porque dependían a lo mejor antiguamente es cierto, que el Reino de León que ponía el señor de Vizcaya, pero reino fue Navarra, la Comunidad Vasca no. El euskera sale de Navarra, no sale de la Comunidad Vasca. Lo que han hecho siempre ellos es inventarse cosas y quedarse con cosas de los demás. O sea, Sabino Arana, cuando se inventan esa bandera, como Blas de Lezo, que es el vasco más famoso de la historia, pues Blas de Lezo decía que había que mear siempre mirando a Inglaterra. Entonces, Sabino Arana cogió una bandera que no tenía nada que ver con la Comunidad Vasca, que es la bandera inglesa, y le cambió los colores. Y Santas Pascuas. Se inventó un jaleo de nombres. El que decía que era mucho mejor una burra que una mujer, ellos sabrán. Y así está. Esto es el independentismo. Y luego tenemos los grandes exponentes de la inteligencia en España. Los que necesitan ese independentismo para poder vivir a cuerpo de rey, para estar jugando al golf mientras los trenes dejan a cientos de personas al sol. Pero claro, el independentismo catalán ha conseguido de Pedro Sánchez decirle, sí, tú tira de ahí, hazte retoques estéticos, hazte la manicura, vive bien, pero nosotros tenemos que robar dinero a España, porque Cataluña es roba a los españoles. Y esto, Marisú Montero, que es una persona, yo no sé si es que le dio un ictus o algo, no sabe hablar, es una persona que no sabe hablar. Dice estupideces constantemente, es una persona que es, no diría ni analfabeta, es algo más allá, tiene un idioma propio. Y entonces Marisú Montero, la Chiqui, la de Aznalcóllar, la de Isofotón, la de que estaba en la Consejería de Sanidad en Andalucía, los que dejaron el boquete de 832 millones de euros y tal, la que es ministra, la que hace palmas así un poco, esta ha explicado muy bien el acuerdo que dijo que jamás el Partido Socialista le daría un concierto económico a Cataluña. Esto lo dijo Chiqui Montero hace 4 meses. Con sus puntos y sus comas. Y lo que dice el acuerdo es lo que dice el acuerdo, no lo que cada uno creamos que dice el acuerdo. Usted puede utilizar nominalistamente las expresiones que quiera, pero lo que dice el acuerdo es lo que dice. Y lo que no dice el acuerdo, como usted decía, no lo dice. Porque usted dice... Ajá. Chiqui, muy bien. Lo que dice el acuerdo... La cosa es que no sabemos cómo va a ser el encuadre este, pero que si Pedro Sánchez necesita robar más dinero a los españoles y subir los impuestos a los españoles para mantenerse en el poder, lo va a hacer, porque hay una parte de los españoles que es feliz. Porque hay una gran parte de los españoles que o está metida en la mamandurria o quiere estar en la mamandurria. Y entonces hemos escuchado una de las intervenciones que pasarán a la historia de España, por desgracia. Que hemos visto un trocito antes cuando estaba Vicente Vallés dejando en ridículo a Pedro Sánchez utilizando al propio Pedro Sánchez. Porque pocas cosas dejan más en ridículo a un ser humano que Pedro Sánchez. Que en los próximos meses vamos a renovar el Pacto de Estado contra la Violencia de Género. Vamos a proponer y poner en marcha nuevas acciones destinadas a acotar privilegios desproporcionados que tienen y de la que se benefician ciertas élites de nuestro país, y vamos a gravar fiscalmente a quienes
ya tienen en el banco suficiente de dinero para vivir 100 vidas. ¿Cómo? Les anticipo que en los próximos meses vamos a renovar el Pacto de Estado contra la Violencia de Género. Vamos a proponer y poner en marcha nuevas acciones destinadas a acotar privilegios desproporcionados que tienen y de la que se benefician ciertas élites de nuestro país. Acotar. ¿Entendéis lo que significa acotar, no? ¿Lo entendéis? ¿Sabéis lo que es un coto de caza? Acotar. ¿Qué privilegios tienen esas élites? ¿Cuáles son los privilegios? Pedro Sánchez lleva más de 6 años, lleva 6 años y 3 meses como presidente del Gobierno de España. En 6 años y 3 meses ha seguido con esas élites que disfrutan de unos derechos que no tenemos los demás. ¿Quiénes son los que tienen dinero para vivir 100 vidas? Lo digo esto porque habría que empezar a valorar si gente como Aitor Esteban o gente como Simancas, con lo que llevan cobrado de la política, no deberían de irse y que entre otras personas porque tienen dinero para que sus nietos no se preocupen del recibo de la luz. Y vamos a gravar fiscalmente a quienes ya tienen en el banco suficiente de dinero para vivir 100 vidas. Lo haremos, insisto, no para perjudicar a los millonarios, sino para proteger a las clases medias y trabajadoras de un sistema que continúa siendo extraordinariamente injusto. En España, las personas ricas son las personas que cobran más de 2.295 euros. Eso es un rico para Pedro Sánchez. Para Hacienda, 2.295 euros es el límite entre que seas pobre o millonario. Una subida del 5,4% de los impuestos en España. Desde que Pedro Sánchez está en el poder, los españoles que cobramos entre 12.000 y 22.000 euros aportamos más de 50.000 millones en IRPF. 50.000. Las personas que ganan más de 60.000 euros hasta el tope, o sea, hasta las grandes fortunas, hasta los supermillonarios, que son unas 12.000 personas que son millonarias en España, entre todos esos pagan 31.000 millones de euros. O sea, los que mantienen a la Hacienda española entre 12.000 y 22.000 euros. Son los que más pagamos. Porque independientemente de lo que piensen algunos o algunas, España será un país mejor si tiene más automóviles eléctricos, por cierto, fabricados en España, más autobuses públicos y, por tanto, más transporte público y menos Lamborghinis. ¿Y qué pensáis? ¿Que esto lo ha dicho sin darse cuenta de lo que estaba diciendo? Sabe perfectamente lo que está diciendo. Él necesita montar circo y humo para cuando empiecen a pasar por el banquillo y para cuando él, como imputado, que estará imputado por corrupción y toda la corrupción del Partido Socialista, pues él necesita montar este humo. Esto ya pasó con lo de Matria y con lo de Todes y todas estas cosas que a los españoles les hace mucha gracia. Los Lamborghinis. Ya lo ha explicado muy bien Vicente Valles. La estupidez está. Es como cuando celebraban los españoles de que Rolls Royce se fuera de España. Perdimos 5.000 millones de euros. Nos venía muy bien que se fuera el Rolls Royce. Ah, no queremos Rolls Royce, que esos son coches para los ricos. Y no es bueno que se fabriquen aquí o se monten o se tapicen o algo. ¿Por qué? Si generan empleo. No. Eso es fascista de la ultraderecha. Ah, muy bien. ¿Qué coches eléctricos? Españoles. Si la gente compra Dacias en España y coches chinos de 11.000 euros eléctricos, ¿qué riqueza dejas en España? ¿Qué autobuses públicos? Si por las ciudades no se puede circular. Si el transporte público es un desastre en este país. Si mañana 500.000 de españoles decidieran ir al trabajo en transporte público, no podrían. No te digo ya 5 millones de españoles. Es que no hay infraestructuras. ¿Cómo voy yo al trabajo en transporte público? ¿Cómo me beneficio yo de un bono del ferrocarril? Ni nadie que yo conozca aquí. Nadie puede ir al trabajo en autobús. Nadie puede ir al trabajo en tren. Estos son medidas para 4 pelagatos.
pensados para los niños, adolescentes y los jovencitos comunistas de las universidades para que le voten. ¿De qué ha servido los 12.000 millones de euros tirados en el bono de los 400 euros? Para que la gente venda libros o videojuegos en Wallapop. Es para eso. Pero tranquilos. Tranquilos porque al finalizar agosto nos encontramos con unas encuestas que decían que ya el Partido Popular le sacaba 36 escaños al Partido Socialista. ¿Verdad que sí? Así que el Partido Popular es la solución. Yo tengo el mismo derecho a declarar la independencia de Galicia que el señor Puigdemont a declarar la independencia de Cataluña. Exactamente el mismo derecho, con una diferencia. Nosotros hemos sacado una mayoría absoluta en el Parlamento, tenemos en consecuencia una mayoría suficiente para legislar y para hacer declaraciones, y el señor Puigdemont pues necesitó nada más y nada menos que a un partido como la CUP. ¿Cómo era eso? Urraca gallega, ¿cómo era? ¿Galicia es una nación sin Estado? ¿Un Estado sin nación? Muy buenos días. Pasadlo bien, disfrutar de la jornada. Y mañana nos vemos y nos escuchamos, si os apetece, si os parece o si os complace. Y recordad que podéis echar una mano con el Patreon y todo esto, y que, si os dais cuenta, se pueden hacer muchísimas cosas sin un solo euro de dinero público, sin que te ponga el guión nadie. Se puede hacer, de verdad, un contenido sincero y un contenido completo sin que te pongan el guión con unas moneditas delante. ¿Qué pensará de esto que estoy diciendo yo gente como Alsina? ¿Qué pensará de esto que estoy diciendo yo gente como Federico Jiménez Los Santos? Si es que acaso son capaces de pensar sin que les ponga las moneditas delante.